estuvimos como reunidos mucho tiempo haciendo muchas pruebas de material de cómo funcionaba, pero nos dimos cuenta que en la película habían 3 generaciones, ¿no? Que estaba la abuela, que se iba a hacer como un bloque de la historia, luego seguía mi madre, la segunda generación, y luego seguía mi historia con la de mi hija también. Entonces, básicamente eso fue lo que marcamos en este guión, como que viniera desde la más antigua, pues desde la abuela, luego siguiera mi madre y luego nosotros, y también la misma vida puso como esas historias también de muerte y nacimiento dentro de la misma película, que también fue muy bonito. En todo caso, todos tenemos historias para contar y los documentalistas, algunos nos hemos volcado más a las historias personales, pero creo que también terminan siendo muy sociales y muy universales, ¿no? Narrando Pueblo, escena A, toma 1. Agarrando Pueblo, no, solo vienen a... Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast. Hoy vamos a hablar de una película documental, una película de una directora que se llama Emilce Quevedo Díaz. Es su ópera prima en cuanto a largometraje se refiere. Y vamos a hablar con mi compañera de siempre, Juliet Sicua, sobre esta película. Ya tuve la oportunidad de verla en Bogotá, en la función especial para prensa. Entonces, Juliet, ¿cómo vas? Hola Vic, hola a todo el mundo, súper feliz de seguir hablando de cine colombiano y especialmente películas hechas por mujeres para las mujeres. Bueno, coméntanos exactamente de qué va esta película documental. Yo por ahí he leído algunas cosillas, tengo entendido que es algo muy familiar, algo muy íntimo, pero como siempre pasa, lo íntimo se convierte en algo universal. Cuéntanos más detalles de qué va esta película. Bueno, después de casarse, Emilce decide filmar a las mujeres de su familia mientras se reúnen para cuidar a su abuela Sixta, quien enfrenta una enfermedad terminal. Poco a poco, hermanas, madres e hijas comienzan a hablar por primera vez sobre las historias que se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Y juntas, a pesar de los recuerdos dolorosos, se embarcan en un esperanzador viaje de amor y transformación. Nosotras, eso es un autorretrato familiar sobre las alegrías familiares y la resiliencia de 3 generaciones de mujeres, pero también sobre el impacto devastador de los roles de género convencionales, la violencia doméstica y el peso sofocante de la tradición. Me llamo Emilce y él es Yamil, el hombre que amo. Hoy es el día de mi boda y estoy feliz. Pero también debo confesar que siento un gran temor. Recuerdo a mis tías diciendo que la desdicha y el maltrato de los hombres nos acompañarán de generación en generación. Desde que yo era una niña, mi abuela Sixta me enseñó a callar. Me decía que pasara lo que pasara, debía guardar silencio. En ese silencio se esconden las grietas de nuestras vidas. Hoy siento que debo enfrentarlo para no repetir la historia. Mi abuelito tenía 40 y mi abuela de 20. ¿Y cómo fue ese día que le tocó irse con mi abuelito? Yo no quería querer hombres, yo tal vez me ha muerto, tal vez niñas, si no me hubieran obligado a la mala. Yo no quería, detestaba a los hombres. Aníbal nunca me dijo, vamos a estar de novio, me gusta tal cosa, me gusta aquello, ni nada, sino cuando mi mamá dijo, se va con Aníbal, la buena o la mala. ¿Y por qué mi mamá es así? Yo lloré ese día, mamá, porque es que no me quiere o es que, ¿qué pasa? La primera vez que visité a mi abuela tenía 5 años y no hablaba claramente. Ella metió la cabeza de un pichón de pájaro dentro de mi boca. Luego lo apretó para que chillara. Bueno, hay algo que yo debo decir que tengo como una debilidad con este tipo de películas porque me gustan las películas íntimas cuando están bien hechas. Esta película pues no la he visto, pero pues tengo una curiosidad de ver cómo la directora retrata a su familia, ¿no? Algo que a simple vista pudiera
parecer muy fácil porque uno dice, no, pues es que es más fácil porque está la familia ahí, que se deja grabar, no sé qué, pero a mí me parece algo complicadísimo porque también requiere una delicadeza, una sutileza, no pasarse de una línea hasta ética. Son 3 generaciones de mujeres, pero entonces, ¿cómo se retratan esas 3 generaciones? ¿Cuál es el tratamiento que utiliza para irse como a esos tiempos? ¿Utiliza material fotográfico? ¿Utiliza material de archivo de video? ¿Cómo hace esos enlaces también entre las 3 generaciones? Entonces, coméntanos un poco sobre la estética de esta película. Bueno, lo primero que sucede es que como la abuelita Sixta está muy enferma, todos se reúnen en la casa de campo, no recuerdo el municipio, se reúnen a cuidar a la abuela, se reúnen todas las tías, la mamá de la directora y la directora, y allí pues empiezan a compartir cosas. Como Emilce está recién casada, porque de hecho la película empieza así, ella empieza a cuestionarse pues porque se da cuenta que todas las mujeres de su familia casadas son muy infelices, que pierden autonomía al estar casadas. Y estas dos situaciones se juntan, ¿no? El casamiento y la enfermedad de la abuela, así que ella decide irse, a pesar de estar en luna de miel, irse a pasar el tiempo con las mujeres de su familia y a decir por qué me da tanto miedo, tanta inseguridad estar recién casada. Si yo me casé porque quise, estoy muy enamorada, si no, hay algo ahí. Entonces empieza a compartir con las mujeres de su familia, a preguntarles sobre la abuela, también a hablar con la abuela, sobre cómo fueron criadas, cómo crecieron, cómo fue que llegaron al matrimonio, ¿no? Entonces descubre allí, a través de estas charlas con ellas, que por ejemplo la abuela Sixta la casaron obligada cuando tenía 20 años con un señor de 40 que la maltrataba, que luego la abuela Sixta maltrataba a sus hijas porque ella fue maltratada también cuando era niña y joven por su familia, y entonces era una cadena de maltratos e inseguridades que la perseguía, y esto todo se da mediante charlas. Hay momentos sí donde tenemos algunas fotos, pero pues al ser una familia campesina pues muy adentro del municipio donde no llega ninguna vía terciaria ni siquiera, vemos como que solo encuentran una foto de cuando todas las tías eran niñas, o sea, no puede encontrar mucho material fotográfico porque era una familia muy pobre. Esto se da más por conversaciones íntimas. De hecho pasa algo muy interesante, y es que bueno, como las hijas están muy resentidas con la mamá, con la abuela Sixta, hay un momento donde empiezan a intercambiar videocartas, ¿no? Emil se graba y les lleva cartas para que hablen de sus traumas. Sin embargo, lastimosamente esto no lo vemos en la película, pero también se entiende que es pues por la intimidad, ¿no? Hay cosas muy fuertes que obviamente no quieren revelar al público, pero esto sí se menciona y sí se ve como un acto de perdón al final. Entonces creo que es más esto, digamos, en cuanto a material de archivo, es lo que Emil se graba durante estos encuentros mientras está cuidando a la mamá, porque bueno, material de archivo pues digamos no hay mucho. Hay algo que me llama la atención y es que estaba leyendo que esta película ganó estímulos por ahí en el 2011, luego si no estoy mal, por aquí tenía el dato, como en el 2014 también ganó un estímulo. La cuestión es que me da la impresión que esta película como que se viene gestando hace más de una década. Pues digamos que no es algo novedoso porque aquí hemos hablado de películas que les pasa lo mismo, ¿no? Como que se empiezan a gestar por allá en la década pasada, comienzos, pero pues se sabe las complicaciones que a veces hay de hacer una película, bueno, de todo tipo en Colombia. Pero entonces, coméntanos si eso se habló en esa proyección, si se sabe algo de digamos, las dificultades que pudo haber tenido esta película en cuanto a la financiación, también de pronto con la familia. ¿Cómo se fue dando todo esto? La peli se empezó a filmar, sí, por ahí por el 2011, que son los primeros estímulos. Bueno, sí, al principio la primera dificultad fue eso, ¿no? Como de poner la cámara delante de la familia y que las tías, la mamá, se soltaran a hablar de sus traumas, ¿no? Porque hay traumas muy fuertes de violencia intrafamiliar, de acoso, de abuso. Pero ella encontró esta manera que yo te decía de las videocartas para lograr que se soltaran de una manera más íntima, y ya luego trasladar estas charlas a la cámara principal, a la que nos dio a través del documental. Entonces para Emilce siente que esto fue lo más difícil, y también como conservar esta intimidad, no caer en el morbo. Y en cuanto a financiación, bueno,
tuvo beca de estudio en documental de creación en la Universidad del Valle, un work in progress en el FIXI. Entonces digamos como que estos documentales que estamos viendo ahora, que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, sí han tenido bastante interés en cuanto a los estímulos, por lo menos del FDC, y en premios o en laboratorios nacionales. También como pasó con Hermanas, que lo reseñamos hace poco, que Hermanas es muy similar, ¿no? De hecho, lo primero que yo pensé cuando fui a ver Nosotras es que dije, bueno, esto no solo por el nombre, sino por ser historia de mujeres, de la cineasta, que va y graba a las mujeres de su familia para ver estas experiencias personales, pues desde ahí parten ambas películas, ¿no? Entonces, vemos como hay una tendencia marcada un poco en el cine nacional, especialmente de las documentalistas femeninas, de hacer cine sobre sus familias, ¿no? De primero identificarse con lo que les sucede para luego poder llevar todo esto a una historia más universal. Claro que Hermanas es más una historia de cómo estas mujeres se relacionan sentimentalmente con los hombres y están decepcionadas de la vida, y Nosotras ya va más sobre violencia intrafamiliar. Tengo una pregunta de pronto un poco más personal, porque quisiera saber tu opinión, aunque de cierta forma pues la acabas de dar ya, pero quisiera que me ampliaras de pronto algún concepto. También le haces la pregunta a la directora, entonces pues también como que se puede complementar con eso que vamos a escuchar a continuación, y es ¿por qué crees que se están haciendo este tipo de películas en Colombia? Repito, ya contestaste algo anteriormente, pero quisiera de pronto que me contaras ya como desde tu percepción personal, vos que has tenido la oportunidad de ir a estas funciones de prensa en el último año. Pues porque se ha dado como esa curiosidad de los directores. De pronto también es porque más mujeres están dirigiendo películas. Entonces no sé, de pronto si me puedes ampliar como eso ya como a término personal, ¿por qué piensas que se está dando esta tendencia en el cine colombiano? Bueno, primero lo que tú dices, porque antes no había tantas directoras en el cine colombiano, y de hecho creo que también tenemos una explosión de documentalistas, ¿no? Antes todo el mundo lo primero que hacía era ficción, todo el mundo se iba a hacer ficción, entonces eso me parece también muy importante, y también porque creo que el documental a nivel no solo nacional sino mundial se está alejando un poco de mirar al otro, sino primero mirarme a mí, ¿no? Todos los que nos dedicamos a cine, o bueno, independientemente de la carrera que vayamos a escoger, lo hacemos por un motivo, ¿no? Y entonces, pues claro, los cineastas siempre tenemos como un tema en mente que queremos contar, ¿no? Algo que nos persigue, algo de lo que siempre escribimos, una temática que siempre filmamos. Y creo que estas documentalistas colombianas, o bueno, con el caso de Manuel, el único hombre que tenemos como en este grupo de historias personales, en vez de ir a filmar afuera historias similares a la mía, con las que yo me puedo identificar, pues mejor cuento mi historia, la de mi familia, y descubro que no son cosas que solo me pasaron a mí, sino que pueden ser historias universales. Por ejemplo, con Nosotras yo me siento muy identificada porque a mi abuela también de 20 años la casaron con un señor de 40 porque el señor tenía plata, por ejemplo. Yo creo que el 90% de las abuelas colombianas, la mía también incluso. Sí, entonces es historias con las que nos podemos identificar fácilmente. En vez de las directoras de venir a filmar la historia de mi abuela, pues filmaron la de ella, porque es una historia que les pasa a todas, con las que se pueden identificar, y también con las que uno puede hacer como un ensayo de por qué soy lo que soy, por qué hago lo que hago, de sacar como esos conflictos a flote, y también es una manera de sanar. Así que yo siento que me gusta mucho Nosotras, me identifica mucho, y me parece un cine muy muy relevante, y muy relevante lo que están haciendo las directoras colombianas. Por último, y ya para escuchar la entrevista, me llama la atención algo de la biografía de la directora Emilce Quevedo, y es que tiene estudios en salud sexual. Entonces pues algo pues que me parece muy chévere, porque generalmente como que las biografías de los directores es como audiovisual, comunicación social, bla, 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 con estudios en maestría, en escritura, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces todo como que tiene que ver con el mismo campo, que no está mal, obviamente, quien no quisiera tener todos esos estudios en artes audiovisual. Pero pues aquí como que me llama la atención esa ramita que tiene la directora como en salud sexual. No sé si algo de eso se ve reflejado también en la película. Claro, ella recalca mucho que es importante, porque bueno, salud sexual la gente solo piensa como en sexualidad tal cual, pero el estudio de la salud sexual es un campo mucho más amplio que viene desde la psicología, desde
lo que nos expresa mucho en la película es de no callar, de buscar una red de apoyo, de ser libre en su sexualidad, en su manera de amar, en su manera de construir relaciones interpersonales. Entonces, por supuesto que esto es una tendencia muy marcada en la película. Bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar entonces el audio, la entrevista. No sé si quieres presentarla, aunque hablaste con ella de varios temas, incluido pues de cómo nace la película, cómo fue filmar con la familia, pero pues si quieres ampliar un poco de la entrevista que le hiciste a Emilce Quevedo Díaz, este es el momento. Bueno, aparte de todo lo que has dicho tú, que has tenido la oportunidad ya de escucharla, también nos hace un llamado a las nuevas directoras que vienen por ahí en camino en las escuelas haciendo cortometrajes, hacer un llamado a que este cine es muy necesario y que necesitamos más voces en este tema y en muchos otros temas que aún no se han tocado. Sí, no, mi pregunta es, ¿cómo hiciste para construir el guión a partir de todo el material que ya tenías? Bueno, pues en la construcción del guión estuvieron otras personas del equipo, trabajamos con 2 guionistas más, Tatiana Andrade y María José, y también fueron vitales los montajistas que estuvieron aquí, Carlos Cordero, María Alejandra Brigante y Ricardo Acosta. Entonces, claro, al ser una película tan personal, pues es difícil también uno tener objetividad, ¿no? Entonces, básicamente, estuvimos como reunidos mucho tiempo haciendo muchas pruebas de material, de cómo funcionaba, pero nos dimos cuenta que en la película habían 3 generaciones, ¿no? Que estaba la abuela, que se iba a hacer como un bloque de la historia, luego seguía mi madre, la segunda generación, y luego seguía mi historia con la de mi hija también. Entonces, básicamente eso fue lo que marcamos en este guión, como que viniera desde la más antigua, pues desde la abuela, luego siguiera mi madre y luego nosotros, y también la misma vida puso como esas historias también de muerte y nacimiento dentro de la misma película, que también fue muy bonito. Bueno, este año dentro del cine colombiano hemos tenido muchos documentales muy personales y también muchos documentales hechos por mujeres, sobre las mujeres de su familia, sobre las historias de traumas. ¿Tú qué nos dices? Este cine tan necesario, ¿por qué se tiene que seguir haciendo? Yo creo que al hacer una película personal, pues claro, a veces surge de una necesidad del director o la directora, pero luego cuando tú le permites como a todo el mundo y los personajes y tu familia le permite a todo el mundo entrar en su intimidad, yo creo que eso también queda como la vida íntima como con tanta naturalidad al ser familia de uno. Es muy bonito y le permite al espectador también poder conectar con su propia historia, con su propia familia, y creo que en todo caso todos tenemos historias para contar y los documentalistas, algunos nos hemos volcado más a las historias personales, pero creo que también terminan siendo muy sociales y muy universales, ¿no? No es solo aquí con este documental que ha estado ya en varios países exhibiéndose, pues es un montón de gente, mujeres en el mundo identificándose con él. Entonces ahí dices, ok, es personal, lo íntimo es político y es personal, pero es universal a la misma vez. Bueno, a pesar de que estas historias son muy universales, que me identifico también, tú también como productora, porque te pusiste aquí todos los sombreros, ¿cómo hiciste para venderla, para ganar los concursos, para buscar patrocinio, para incluso llegar a Dantacil? Yo apliqué al FDC y gané 2 veces como el premio de realización y el premio de postproducción, y estuvimos en varios festivales. Siempre hemos estado como con un equipo ahí también, pero claro, ese rol de ser directora y productora a la vez es complicado, porque cuando también estás grabando a tu abuela que está muy mal, pero tienes que ser consciente de que tienes que controlar tus emociones, de que no puede temblarte la mano, de que tienes que estar en foco porque en ese momento estás en rol de directora y no de nieta. Es difícil, pero también si lo quieres hacer tienes que lograr como ese nivel de concentración. Y básicamente lo que ha pasado, cómo he vendido la idea, como mostrando la realidad de lo que fue, ¿no? Como de necesitamos hablar de lo que pasa de puertas para adentro en las casas. No tenemos que seguir callando porque nosotros como sociedad pues estamos enfermos en un montón de cosas y lo primero de nuestro núcleo pues es la familia. Entonces yo creo que el hecho de poder nosotras develar como mujeres todo lo que pasaba siempre sedujo a los jurados, a los festivales y el poder que tiene la película para hacer que la gente se identifique con su propia historia. Cuando hablamos de historias que tienen mucha violencia intrafamiliar hacia las mujeres, ¿cómo hacer para contar esta historia sin que lleguemos a caer en el morbo, sin que lleguemos a provocar a los espectadores de una manera incorrecta? Pues yo creo que uno tiene que ser justo con los personajes, siempre en el documental, pero tienes que ser todavía más cuidadoso cuando son tu familia. Y yo siento que cómo no caer en lo que no debes caer yo traté de no tener juicios como que
sin juicio, tratar de poder mostrar un poco las historias con lo que fue, lo que pasó, y ser conscientes que todos tenemos como una luz y una oscuridad. Entonces, si no hay un juzgamiento, sino más bien una intención de comprender, de entender cuál fue nuestro pasado, pues creo que así se logra como un equilibrio. Bueno, ya para cerrar, porfa, invita a todas las cineastas jóvenes que están luchando allá afuera por hacer sus películas, invítalas a seguir el camino. Pues bueno, yo siento que hay que perseverar porque a veces no es sencillo hacer cine independiente, cine de mujeres, pero las cosas se logran. Yo me tardé 13 años en lograr estrenar esta película hoy y yo creo que la fortaleza, la persistencia, cuando tú tienes una historia que contar, que puede conectar con todo el mundo, hay que seguir. Y también los invito a salas, vamos a estar en la Cinemateca mañana, domingo, vamos a estar esta semana que viene, estaremos en Manizales, Cali, Medellín, por favor, síganos y compartan con más gente la película. Bueno, Juliet, de nuevo gracias de verdad por esta entrevista. Qué chévere que se esté haciendo este tipo de cine en Colombia. La invitación es a que vayan a ver este tipo de películas, en este caso pues nosotras. Y pues Juliet, para rematar, quisiera que nos comentes, pues también si quieres hacer como una reflexión final, pero también para que nos comentes en qué sala la vamos a poder ver, si aquí en Cali sigue, para ver si yo puedo ir de pronto a La Tertulia o cualquier otro teatro a ver esta película. En Bogotá, por supuesto, en la Cinemateca de Bogotá, en Manizales, en Cine Espiral, en Medellín, en el Centro Colombo Americano. Y aún no tenemos fecha para La Tertulia, pero pendientes que también se vienen más salas independientes. Bueno, y nuestra querida sala de Nina y Oscar Marines Films. Porque la película ya estrenó, digamos, oficialmente estrenó hace más o menos 8 días, tengo entendido. El 18. Pero pues va a seguir rotando por ahí, ¿no? Además porque este tipo de películas tienen, pues, lo que llaman en theatrical, ¿no? Un poco más independiente. Sí, claro, y no olvidemos que entre más asistamos a las salas, se pueden abrir nuevas salas, se pueden mantener las que tenemos, así que nada, también para funciones especiales con la directora, conversatorios y demás, vayan a las redes de Danta Cine, a las redes de Nosotras Films, que ahí vamos a ver actualizaciones todo el tiempo. Bueno, esto es todo por hoy en Oiga Vea Podcast y nos escuchamos pronto.